El destino final de los 12 apóstoles. Número 1. San Pedro. Él primero fue a Antioquía, y 12 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles tomaron por segunda vez la determinación de ir a evangelizar, y por inspiración del Espíritu Santo, San Pedro se fue a Roma, pues por ser el Papa, sería más fácil dirigir la Iglesia, ya que Roma era el centro neurálgico del imperio. En Roma fortaleció la Iglesia, ordenó obispos que destinó a diferentes lugares, predicando con mucha efectividad. Le ayudó a escribir el Evangelio a su discípulo San Marcos. En el año 64 después de Cristo, Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. San Pedro buscó salir de Roma, pero una visión que tuvo al ver a Jesucristo de nuevo en la pasión cargando la cruz, San Pedro le preguntó hacia dónde se dirigía. Él le dijo que iba a Roma a ser crucificado de nuevo. Después de la visión, con valentía volvió a Roma, en donde fue capturado, juzgado sumariamente junto con San Pablo. Los dos fueron azotados cruelmente, y también caminaron juntos, a su último destino. Al pasar por la puerta llamada Trigémina, u Ostiense, pues llevaba a la ciudad de Ostia, San Pedro se separó de San Pablo, después de despedirse con paz y respeto. A San Pedro le llevaron a las colinas del Vaticano. Antes de crucificarlo, le rogó al ministro de Justicia que fuera mejor ser crucificado de cabeza, pues se sentía indigno de padecer igual que padeció Jesucristo. El ministro aceptó, pues a veces los romanos les gustaba crucificar de diferentes modos para satisfacer su malsano gusto sobre los condenados. En cuanto a la fecha de su crucifixión, se tiene entre los años 64 o 67. Una vez que ingresó al corazón de Dios, fue sepultado por un presbítero llamado Marcel en el mismo Vaticano, pues había un lugar de tumbas ahí cerca. Ya en tiempos modernos, su tumba fue descubierta, justo debajo del altar del Vaticano, cumpliéndose la profecía de Jesucristo, al decir que, sobre esta piedra, es decir, sobre San Pedro, edificaré mi iglesia. Número 2. San Andrés. El hermano mayor de Pedro, después de Pentecostés, predicó por Judea. Más tarde, cuando decidieron repartirse para así predicar el Evangelio, él se fue con los excitas. También recorrió todo lo que conocemos como Etiopía, después en Macedonia, y también en toda la región de lo que hoy conocemos como Grecia. Realizó múltiples milagros al recorrer Grecia. Cuando llegó a Patras, provincia de Acaya, comenzó a predicar el Evangelio. Cuando el procónsul del lugar llamado Egeas supo que estaba en su zona, éste lo capturó, y en el interrogatorio que le hizo a San Andrés, él le habló de la cruz en la cual estuvo Jesucristo, lo que le dio pie a Egeas para elegir el género de martirio que le iba a imponer. Después de eso lo mandó a encarcelar. Los cristianos, que eran numerosos, comenzaron a hacer un motín, pues lo querían liberar. San Andrés desde la cárcel aplacó la ira de la multitud, hablándoles sobre la virtud del martirio y los premios obtenidos para quienes se entregan a Dios en su totalidad. Después, nuevamente el procónsul lo persuadía para que renegara de Jesucristo, pero no lo consiguió. Ante esto, le mandó azotar de manera brutal. Fue conducido después al lugar del castigo. Al ver la cruz en forma de X, San Andrés la bendijo, al recordarles a los presentes la cruz en donde estuvo suspendido Jesucristo para redimir nuestros pecados. Llegando al lugar, fue crucificado, pero fue atado, para que así sufriera por más tiempo. Estuvo 2 días crucificado, y aún así, predicaba el Evangelio a pesar del dolor. La multitud ya se estaba nuevamente alterando, y cuando se presentó el procónsul para reprimir, él fue testigo de los últimos instantes del apóstol, por lo que San Andrés ingresó al corazón de Dios el 30 de noviembre del año 62. Fue sepultado en la tumba de una mujer muy rica llamada Maximila, para que, tiempo después, su cuerpo fuera trasladado a Constantinopla. Número 3. Santo Santiago o Santiago el Mayor. Cuando recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, predicó al principio en Jerusalén, y en el primer viaje que hicieron los apóstoles a diferentes partes del mundo,
le tocó ir a España, en el cual duró un poco de tiempo, al término del cual regresó a Jerusalén, en donde siguió predicando. Al parecer los judíos le tomaron mala idea, y se propusieron descargar toda su ira y furor, por lo que en ese año Abiatar, el sumo sacerdote del año 44 después de Cristo, habló con unos corruptos soldados romanos para que capturaran al apóstol Santiago. Para esto ellos armarían un alboroto cuando Santiago predicase, y bajo ese pretexto lo capturaran. Así lo hicieron, y lo llevaron por jurisdicción política a Herodes, que al ver que persiguiendo a los apóstoles las autoridades judías lo apoyaban, mandó decapitar al apóstol Santiago, siendo el primer apóstol martirizado del grupo de los 12. Sus restos tiempo después fueron trasladados a España. Número 4. San Juan, después de cuidar de la Virgen María, fue capturado y se le trasladó a Roma, en donde se le condenó a padecer en aceite hirviendo, pero no terminó en martirio, pues milagrosamente salió ileso. Impresionados por lo acontecido, fue encarcelado en la isla de Patmos, en donde pasó los últimos años. Se dice que llegó a vivir más de 90 años, pero también que había quedado tan débil que lo llevaban en brazos a la iglesia y apenas podía hablar, llegando a limitarse, cuando ya se encontraba muy cansado, a decir en sus prédicas: «Hijos, ámense los unos a los otros». San Juan en su último día tuvo una revelación en que vio a Jesucristo que le manifestaba que el fin estaba cerca. Ante esto, después de aconsejar a sus discípulos de diversos temas, les pidió que lo llevaran a lo alto del monte, que estaba cercano, que él utilizaba para orar. Les pidió escarbar su sepultura. Después de orar y hacer la señal de la cruz, tendió su manto en el fondo de la sepultura, y con paz y serenidad se recostó en ella. Después de hacer sus últimas oraciones, ingresó apaciblemente en el corazón de Dios. Según San Policarpo de Esmirna, señala que esto aconteció en el año 100 después de Cristo. Su cuerpo fue trasladado en la misma Turquía. Número 5. San Felipe. Al salir de Pentecostés, se dirigió a las provincias de Asia Menor y Excitia. Con el tiempo se dirigió a Hierápolis. Cuando llegó a Hierápolis, acabó con una serpiente que era dorada. Los sacerdotes de ese culto, enfurecidos por la prédica de San Felipe y por la destrucción de su serpiente, ellos mismos le capturaron y lo llevaron con las autoridades. Le interrogaron y trasladaron después a la cárcel, en donde fue azotado cruelmente. Después del juicio sumario fue condenado a ser crucificado. El apóstol en ese momento agradeció a Dios por merecer padecer igual que lo hizo Jesucristo. Fue conducido al lugar indicado, en donde fue levantado en lo alto. En cierto punto lo apedrearon tan fuerte que por estos dos motivos ingresó al corazón de Dios en el año 54 después de Cristo. Fue sepultado cerca de ahí, para después su cuerpo fuera trasladado a Roma. Número 6. San Bartolomé. En el año 45, cuando los apóstoles decidieron evangelizar por todo el mundo, San Bartolomé fue destinado a Licaonia, que es parte de Capadocia, provincia de Asia. Para esta encomienda se llevó consigo el Evangelio de San Mateo, para ayudarse así a predicar, llegando con el tiempo hasta la India. Después de esto se dirigió a Armenia. En una ciudad de la provincia de Armenia comenzó a evangelizar y a sanar enfermos. El rey Polimio, enterado, le mandó llamar, para que sanara a su hija que se encontraba poseída. Al hacerlo, el rey le dio permiso para evangelizar, y después de varias prédicas efectivas y prodigios, el rey Polimio se convirtió al catolicismo, llegando con esto a extender la fe rápidamente por la región. Ante esto, los sacerdotes del dios Astarot hablaron con el rey de una provincia contigua, llamado Astiages, hermano del rey Polimio, y con argucias le convencieron para que lo capturase. Después de eso fue herido con varas de hierro, y luego prosiguieron a desollarlo vivo, para que al final fuera decapitado. Ingresó al corazón de Dios el 24 de agosto de entre los años 60 y 68 después de Cristo. El rey Polimo reclamó el cuerpo y fue enterrado en Armenia, para después, con el tiempo, su cuerpo fuera trasladado a Roma.
Número 7. Santo Tomás. Al principio predicó por Jerusalén. Después se fue al oriente, y anduvo por varios lugares hasta que llegó a la India oriental, cuando era una persona mayor. Recorrió con éxito muchas ciudades de la India. Llegando a Calamina, edificó una iglesia, y convirtió al rey Sagamo, por lo cual el apóstol pudo evangelizar con total libertad, viajando por diferentes partes, llegando a la ciudad de Meliapor. Al ocurrir eso, los brahmanes y sacerdotes de Meliapor le tomaron mucho coraje contra él. Trataron inútilmente de atacarlo a través de calumnias y mentiras, pero debido a la conducta intachable del apóstol no lograban su cometido. Por lo que un día, llenos de ira, se dirigieron rumbo a una cueva retirada de la ciudad, pues sabían que el apóstol se apartaba ahí a orar en silencio. Cuando llegaron, encontraron al apóstol en oración, enfrente de una cruz de piedra, que él mismo había tallado. Sus enemigos se lanzaron sin mediar calma, por lo que fue atravesado por una lanza, lo que con esta acción hizo que ingresara en el corazón de Dios el 3 de julio del año 72 después de Cristo. Sus restos al principio fueron sepultados ahí mismo. Para más tarde, algunas reliquias fueron trasladadas a Italia. Número 8. San Mateo. Al principio de la iglesia predicó por Judea. Después, cuando decidieron evangelizar, fue destinado a Etiopía. En el proceso anterior escribió su evangelio en el año 41 después de Cristo. En Etiopía evangelizó con mucho éxito. Resucitó al hijo del rey Egipo, por lo que toda su familia se convirtió, y con él una gran parte del pueblo. Duró 23 años evangelizando con excelencia, cuando se apoderó del reino el hermano de Egipo, llamado Irtaco, que al pretender casarse con su sobrina, y además ella era consagrada a Dios, este rey intentó persuadir a Santo Tomás para que la convenciese, pero al negarse a hacerlo, el rey enfurecido salió fuera del templo, y una vez fuera, ordenó que el apóstol fuera castigado. Después de que el rey salió, San Mateo se fue a decir misa, por lo que al finalizar la misma, fue atacado junto al altar y más tarde decapitado. Todo esto sucedió en la ciudad de Navader, en el año 74 después de Cristo. Su cuerpo fue venerado ahí mismo en Navader, para después ser trasladado a Italia. Número 9. Santiago el Menor. Fue obispo de Jerusalén por algunos años. En el año de su martirio, el sumo sacerdote llamado Anano, quien era una persona muy cruel, convocaron al apóstol a un diálogo con pretextos de buenas maneras sobre Jesucristo. Ya en el debate, después de proponerle diferentes aspectos para que el apóstol cediera en su fe, al no lograrlo, le preguntaron sobre quién era el Hijo del Hombre. Al decirles el apóstol que era Jesucristo, ellos se enfadaron de tal manera, pues no le habían podido vencer con argumentos. La multitud cobarde y envalentonada lo llevó al pináculo del templo, en donde lo arrojaron. Al caer se lastimó mucho, pero siguió vivo. Con mucha dificultad se hincó y comenzó a rogar a Dios, a pedir por sus enemigos y a perdonarlos por sus malas acciones. La multitud comenzó a apedrearlo. Un sacerdote deseaba parar eso, pero no lo logró. La turba estaba tan alterada que uno de ellos entre la multitud tomó un leño y con certero golpe en la cabeza ocasionó que el apóstol Santiago ingresara al corazón de Dios el 1 de mayo del año 63 después de Cristo. Después de ser enterrado allí en Jerusalén, su cuerpo fue trasladado a Roma. Número 10. San Judas Tadeo. Y número 11. San Simón el Cananeo. Después de ser destinados para ir a predicar, San Judas Tadeo se dirigió a Mesopotamia, y San Simón se dirigió a Egipto. Para posteriormente, con el tiempo, se encontraron los dos apóstoles en Persia, y juntos se dirigieron a Babilonia, en donde convirtieron con éxito al rey, y con el permiso real, llegaron a edificar varios templos en la zona. Después salieron a predicar a diferentes lugares, hasta que llegaron, según las fuentes, a Edesa o a Beirut. Cuando comenzaron en esa zona a predicar, muchos se convirtieron, pero los sacerdotes paganos, al ver esto, movieron a las personas con engaños, para así poder apoderarse de ellos.
Después de que los capturaron, fueron conducidos a 2 templos. A San Simón lo condujeron al templo del sol, y a San Judas lo llevaron al templo de la luna, para que ofrecieran sacrificios a los ídolos. Al negarse a ellos a hacerlo, San Judas Tadeo fue martirizado con garrotes, para posteriormente ya inerte fuera decapitado, y San Simón fue martirizado al ser aserrado por la mitad. Todo esto ocurrió entre los años 60 o 70 después de Cristo. Después de ser enterrados en la zona, sus cuerpos fueron trasladados a la Basílica de Roma. Número 12. San Matías. Después de haber sido elegido por el Espíritu Santo, debido a la ausencia de Judas Iscariote, se fue a Judea a predicar, dirigiéndose después a Etiopía. Más tarde se fue al norte, en donde encontró el martirio cerca del año 80. Primero fue apedreado, para después ser decapitado. Algunas fuentes dicen que fue en Jerusalén, y otros que fue en Cólquida. Sus restos fueron trasladados a Alemania y a Italia. De Judas Iscariote, al traicionar a Jesucristo, y más tarde, al darse cuenta del error, la culpa le invadió, así que atentó contra su vida con una soga para después, al caer de la rama inerte, se le abrieron las entrañas, en el mismo año 33 después de Cristo. Así fue el destino de los 12 apóstoles. Muchas gracias por tu valioso tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!